Si usted es de aquellos que se indignan cada vez que ven a la exfiscal de Chávez, Luis Ortega Díaz, y al esbirro Rodríguez Torres, queriendo redimirse, dándose golpes de pecho como opositores y enfrentándose verbalmente al régimen tiránico del que ellos eran o son parte, el video de hoy le dará un fresquito, porque abogados sumarán testimonios de más agraviados en querella en contra de estos dos. Ah, y si usted no quiere sufrir de una detención injusta, tortura, terrorismo o secuestro, no viaje a Venezuela. Esa ha sido la advertencia o la alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos para sus ciudadanos, pero también para el resto del mundo. No lo haga. No invente excusas y no lo haga. Salvo razones de peso realmente, el régimen necesita nuevos rehenes para negociar sus marramucias, las que están por cometer. El resultado puede ser mortal, porque también les cuento de la nueva víctima de la revolución bolivariana, ya que falleció otra expresa política por complicaciones de salud después de su detención por parte de la dictadura. Y Gran Cuartiaga, ojo a esto, el comandante en jefe de la tortura y del ajusticiamiento, juega como local en canchas de baruta, de emprendedor, empresario e inversionista, cuando el régimen no lo tiene ocupado, por supuesto, secuestrando, torturando o matando. De esto y mucho más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Madrid se calienta, y no precisamente por el clima. La justicia española le está poniendo la lupa, y puede que hasta las esposas, quien quita, a dos de los más notorios reciclajes del chavismo. Se trata de Luis Ortega Díaz, la exfiscal general que fingió redención cuando el barco se hundía, y de Miguel Rodríguez Torres, el otrora capo del SEBIN, ahora devenido en perseguido político deluxe. A ambos los acaban de querellar en España por presuntos delitos de lesa humanidad, como supimos en días pasados. Pero la noticia no se difundió como lo amerita el caso. Y sí, como lo escuchas. Los que un día persiguieron, torturaron y callaron a media Venezuela, hoy podrían terminar rindiendo cuentas, y no precisamente frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Javier Peiró, abogado de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio, URVEX por sus siglas, confirmó este 12 de mayo que la querella suma nuevos testimonios. La joya, el caso de Dulce Bravo, una perseguida desde 2002, víctima de torturas y exiliada en Argentina desde hace más de una década. Pero no está sola. Vendrán más nombres, más pruebas, más verdades, y esta vez no habrá Madeleine García, Carvajalino, Indira Urbaneja, Roy López o Michel Caballero para tergiversar la información por 2 bombonas de gas y 5 bolsas de clap, más que a los chavistas regulares. Rodríguez Torres, fundador del SEBIN, ese nido de tortura con aire acondicionado para sus funcionarios, ya se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. Se dio por enterado. Hay una causa abierta en su contra. Y no se trata de una multa de tráfico, no. Ya nombró, por cierto, abogado y procurador, porque cuando la cosa es seria, hasta los más revolucionarios se ponen muy europeos. Peiró celebra el gesto. Antes de que el juez Antonio Piña decida si se lanza a investigar, Rodríguez Torres ya se sentó en la silla, claro, con la esperanza de venderse como un santo caído. Lo que no cambia es el guión. Yo solo cumplía órdenes. Yo no sabía nada. Yo también sufrí. ¡Ja! El chavismo es una máquina de impunidad, hasta que se topa con tribunales sin arepas y militares. Y Luis Ortega Díaz, por supuesto, también figura en la querella, la misma que firmó miles de órdenes de detención, se lavó las manos, agarró un avión y ahora se posa como disidente en Europa. La Tarek William Saab de Chávez, para los más jóvenes que miren este video. El chavismo la usó, la exprimió, y cuando la quisieron desechar, se convirtió en esa paladín de la democracia. Pero los expedientes no se borran, ni con X o tweets, ni en entrevistas de CNN, tampoco en documentales alemanes. Desde Urbex aclaran que esto no es una vendetta, es justicia, porque Ortega y Rodríguez Torres no son arrepentidos, son responsables, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben ni se maquillan con asilo, Tarek. Y si se sienten incómodos, siempre pueden irse a La Habana, aunque cuidado, porque allá también los van a poner a hacer cola. El peligro de fuga, dicen, es bajo, pero según Peiró,
Si se les ocurriera huir, se expondrían a una orden internacional de captura, es decir, se les acaba el paseo por el Corte Inglés. Pero no sería la primera vez que un chavista corre cuando siente cerca los barrotes. Así que más les vale quedarse quietecitos con su abogado de turno y su discurso de «ya yo no soy ese». Hasta que les llegue la hora, por supuesto. La querella fue registrada el 5 de mayo por Urbex en nombre de Dulce Bravo y ahora, la noticia fresca, es que suma el respaldo de Manos Limpias, colectivo español que ya prepara el piano para esta sinfonía judicial. Su secretario general Miguel Bernard no se guarda nada, acusa al ministro de Interior español Fernando Grandes Marlaska de proteger a estos personajes. Porque claro, en España el chavismo tiene fans, muchísimos fans, y en puestos altos del gobierno, fans con toga y sueldo del Estado. La diferencia con otras querellas, como la que se intentó contra Rodríguez Zapatero y terminó en papel reciclado, ¿cuál es? Que esta vez hay pruebas, hay testimonios, hay víctimas, hay verdad, y con eso basta para incomodar a más de un cómplice con chalet. Así es como los disidentes del chavismo, esos que hoy se pasean por Europa dando charlas de derechos humanos, después de una carrera dedicada a pisotear los derechos humanos, podrían tener sus días contados. Y ojalá que así sea, porque la verdadera justicia empieza cuando los verdugos dejan de contar su historia y se empiezan a escuchar las historias de sus víctimas. Y el gobierno de Estados Unidos ha vuelto a encender las alarmas, y no precisamente por el clima tropical de Venezuela. En una advertencia que suena más a una película de terror que a un comunicado oficial, el Departamento de Estado ha dejado claro: si usted es estadounidense y quiere seguir siéndolo libre y completo, manténgase lo más alejado posible de la tierra controlada por el chavismo, o lo que queda de ella. No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y la deficiente infraestructura sanitaria, reza el comunicado, que también destaca lo siguiente: los delitos violentos como homicidios, robo a mano armada, secuestros y robos de vehículos son muy comunes en Venezuela. Se celebran mítines y manifestaciones políticas a menudo con poca antelación. La policía y las fuerzas de seguridad reprimen brutalmente las manifestaciones democráticas o prodemocracias o contra el régimen, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y otras contra los participantes, que ocasionalmente derivan en saqueos y vandalismo. Además, agrega que grupos terroristas colombianos operan en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana. La escasez de gasolina, electricidad, agua, medicamentos y suministros médicos continúan en gran parte de Venezuela. O sea, en resumen, ni se le ocurra pisar ese manicomio chavista disfrazado de república. Y no es exageración. Desde 2019, Estados Unidos recogió su embajada, hizo las maletas y dijo hasta nunca. Servicios consulares, ni soñarlo. Si te detienen por allá, te vas a quedar tan incomunicado como el internet de CanTV, porque el régimen de Maduro no solo te encierra, sino que te niega el derecho a hablar con tu familia, con un abogado o con cualquier persona. La advertencia va para todos: ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, turistas despistados y hasta los que aún se agarran del cuento de el país potencia. Si tienes pasaporte gringo o pasaporte europeo, es más, pasaporte no venezolano, en Venezuela, sal de allí ahora. Y si pensabas ir para ver si se arregló, quédate mejor con la duda. Porque, ¿qué pasa si te atraparan? Bueno, prepárate para un verdadero trato VIP del infierno. Exdetenidos y organizaciones de derechos humanos han denunciado de todo, y usted no puede omitir eso, desde golpizas bestiales hasta posiciones forzadas durante horas y técnicas de torturas dignas de dictaduras medievales. Waterboarding incluido, como si fuera un spa del dolor patrocinado por el SEBIN. Así que ya sabes, si algún influencer boliburgués te dice que Venezuela es el mejor país del mundo y se refiere a la estructura del país, mándale ese comunicado, este video, y recuérdale que no hay suficiente maquillaje para tapar las ojeras de una dictadura sangrienta. Pero es que el régimen de Nicolás Maduro, en su país virtual, el que tiene en su cabeza, mejor conocido como la República Bolivariana del Cinismo, reaccionó a ese mensaje con uno de sus clásicos comunicados, llenos de victimismo revolucionario, en respuesta a la nueva alerta de viaje
emitida por el Departamento de Estado, que básicamente le está diciendo a sus ciudadanos, como se los acabo de decir, ni se les ocurra pisar Venezuela si quieren seguir vivos, libres o ambos. Pues como era de esperarse, el régimen de Caracas no tardó en armar su show. Acusó a Washington de acto hostil, de racista, de usar propaganda política para alimentar la campaña de agresión permanente. Porque claro, en la mente del chavismo, que te adviertan sobre los secuestros, sobre las desapariciones, sobre las torturas, las desapariciones forzadas y un sistema de justicia que haría sonrojar al de Corea del Norte, eso es una agresión imperialista. No, no es una prevención sensata, es agresión imperialista. Y como no podía faltar el bingo completo de la demagogia bolivariana, el texto se paseó por las aulas de migrantes, las separaciones de familias, las deportaciones, la policía racista y hasta los campos de concentración gringos. Todo mientras en Venezuela se multiplican las cárceles clandestinas, los centros de tortura como la sede del DGCIM, el Helicoide, y los desaparecidos políticos como si fueran pan caliente. Acabamos de hacer un programa con una bitácora de secuestros de la semana pasada. Pero es que también aprovecharon para victimizar a los trabajadores venezolanos secuestrados en El Salvador, le hace personas procesadas por trabajar en operaciones turbias para el régimen, olvidando, por supuesto, a los cientos de presos políticos dentro de sus propias mazmorras. El comunicado remata con una frase que ya es material para un sketch de comedia. Venezuela es un país de paz y tiene las puertas abiertas para todos los que vengan con respeto y hermandad, ha dicho el régimen. Sí, claro. Siempre y cuando no seas periodista, opositor, activista, ONG, diplomático, empresario extranjero o simplemente alguien que tenga un poquito de sentido común. Porque en la Venezuela de Maduro, lo único que está verdaderamente abierto es la tumba de la institucionalidad. Y es que familiares y amigos informaron con profundo dolor, por ejemplo, el fallecimiento de Ariadna Pinto, una joven de 20 añitos, oriunda de Tinaquillo, estado Cojedes. Ocurría este sábado 10 de mayo tras meses de sufrimiento causado por una detención injusta, el colapso del sistema de salud y el abandono institucional. Su muerte es otra tragedia que revela el costo humano de la criminalización de la protesta en Venezuela. Ariadna, para que usted sepa, fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 1 a los 10 años. Su madre, Elizabeth Pinto, se ocupaba rigurosamente de su tratamiento y su alimentación, logrando mantener la enfermedad controlada. A los 19 años, Ariadna fue diagnosticada además con hipertensión arterial, lo que le elevaba el riesgo sobre su salud. Pues bien, el 1 de agosto de 2024, Ariadna fue detenida tras ser denunciada por una, no voy a decir la palabra, por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez, o sea, de una VC, que la acusó de incitación al odio y terrorismo en el marco de las protestas postelectorales del 28 de julio. A partir de entonces, su salud entró en una espiral de deterioro. El encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron y su diabetes tipo 1 comenzó a presentar retención de líquidos, convulsiones frecuentes y descompensaciones severas. Ojalá pueda llegar al nombre de la zapa para ponerlo en una listica. El 12 de agosto fue hospitalizada por una hiperglicemia grave en el Hospital Joaquina de Rotondaro de Tinaquillo, pero fue regresada al CICPC sin recibir tratamiento. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2024, Ariadna fue nuevamente ingresada de emergencia por complicaciones severas. La glicemia superaba los 400 y su condición general era crítica. Una vez más, permaneció hospitalizada hasta su excarcelación el 7 de diciembre bajo custodia del CICPC y esposada en condiciones humillantes y con total indiferencia estatal. Durante ese tiempo, su madre cubrió todos los gastos médicos gracias a la solidaridad de familiares y amigos, porque así sí somos los venezolanos, solidarios pese a la adversidad. Su liberación fue el resultado de una intensa presión pública, impulsada por su madre y organizaciones defensoras de derechos humanos, pero ya su cuerpo mostraba signos de agotamiento. Luego de ser excarcelada, Ariadna fue ingresada en el Hospital de San Carlos por un cuadro grave de retención de líquidos y de dificultad respiratoria. Allí fue sometida a diálisis y en febrero de 2025 su cuadro de insuficiencia renal adquirido en prisión se volvió crónico, según sus familiares y sus amigos. Su salud no volvió a estabilizarse. El 27 de abril fue ingresada nuevamente tras una recaída crítica y permaneció hospitalizada hasta el 10 de mayo, cuando falleció por un paro respiratorio. Ariadna no murió solo por una complicación médica, no.
Murió por la indiferencia de un sistema que persigue, encarcela y abandona. Su historia no debe repetirse, pero mientras estén los chavistas allí, se repetirá. Es símbolo del sufrimiento que enfrentan los presos políticos enfermos en Venezuela, víctimas del abandono institucional, privados de atención y sometidos al deterioro físico y psicológico. Su fallecimiento se produce apenas una semana después de la muerte del Lindomar Amaro Bustamante, también oriundo de Cojedes, quien aparentemente tomó esa decisión de cruzar el páramo, porque la palabra no la puedo utilizar en la plataforma. Allí, en la cárcel de Tocorón, tras pasar meses de maltrato y de promesas incumplidas de libertad. Hoy permanecen detenidos en condiciones similares los cojedeños Amado Ramón Villega, Amado José Villega González y Freddy José Flores Acosta en Tocorón. Y en el helicoide, el alcalde de Tinaquillo, Fernando Feo. Hay que salir de esos tipos. Y también hay que salir de otros, señalado como uno de los principales perpetradores de tortura contra los presos políticos. El coronel Alexander Granco Arteaga, el monstruo este, ha creado decenas de negocios que pone a nombre de familiares y amigos, incluso por estos lares, sí, en Miami, el cochino imperio que dicen ellos. Ahora, el oficial de la DGCIM redobla su apuesta empresarial, incursionando en el deporte. No solo con el Team Espartanos, o tras bastidores del UCB-FC, sino también con un complejo de canchas de fútbol para cuyas obras la alcaldía y la Cámara Municipal han servido de propiciadores más que de reguladores. El esbirro favorito del régimen, Granco Arteaga, suele inspeccionar los trabajos de remodelación y ampliación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el CEDAR, de Los Amanes, antes el Futsal Park de Los Amanes, base de entrenamiento del equipo de la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club, UCB-FC, ubicada en el municipio Baruta del sudeste de Caracas. Sus visitas, que se anuncian siempre con la llegada, por supuesto, de una caravana de vehículos llenos de escoltas, son algo más que supervisión. En los recorridos, él congratula a los trabajadores de la obra, les lleva comida y en caso de que algo falte, como un saco de cemento o alguna herramienta o una máquina, ordena buscarlas inmediatamente en el comando. A menudo aprovecha también el espacio para hacer calistenia. Algunos amigos y escoltas suelen unirse a los ejercicios, muy salemas todos ellos. Pero este hombre simpático, dispuesto, llano y diligente sobre la cancha, es el mismo que despierta terror en los calabozos, el coronel de la Guardia Nacional, ese Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de Asuntos Especiales del DAE, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, señalada por la Comisión de Derechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como cerebro de ejecuciones extrajudiciales, muertes por tortura y otros tormentos. Y les recuerdo dos nombres que tienen la firma de Granco: Óscar Pérez y Ronald Ojeda. Lo curioso es que a pesar de ser un oficial activo de la Fuerza Armada y, por lo tanto, un funcionario público, Granco viene levantando una estructura empresarial cuya propiedad delega sobre el papel a personas a su confianza, sus testaferros, por ejemplo, su esposa, su suegra y su cuñada, pero él no aparece por allí. Sin embargo, desde hace poco, el naciente emporio se extiende a los negocios deportivos, una expansión de la que el complejo Los Amanes forma parte, según pudo comprobar el portal Armando Info a partir de los testimonios de 6 fuentes y la revisión de varios documentos. Aunque se deje ver con frecuencia en el complejo deportivo, Granco Arteaga no es el signatario de los documentos mercantiles de Futsal Park, sino un joven de 34 años de nombre Juan Manuel Useche Oropesa. Las fuentes consultadas describen la relación de Useche Oropesa con Granco Arteaga como muy cercano, aunque no logran precisar si esa proximidad viene de algún tipo de parentesco. Useche Oropesa era quien, al menos hasta julio de 2024, según coinciden 3 de las 6 fuentes consultadas para la investigación, inspeccionaba las obras de ampliación del complejo deportivo y se reunía con los representantes de los consejos comunales de la zona. Y me refiero al sector Huaycay, colindante con Los Amanes, ambas zonas acomodadas del municipio Baruta, cuyo alcalde, Darwin González, como se verá más adelante, es también uno de los eslabones de esta historia. Un documento que obtuvo Armando Info muestra el nombre y la firma de Useche Oropesa como representante de Futsal Park. El documento corresponde a un memorando del 20 de febrero de 2024, en el que se fijaron los acuerdos logrados luego de una reunión del día anterior
con el Consejo Comunal de Huaycay sobre los trabajos de ampliación del complejo deportivo. Entre los acuerdos, la organización vecinal se comprometía a no limitar los trabajos de la empresa a cargo de la ampliación ZQP Ingenieros, Zambrano, Quintero y Pérez. En el mismo documento emitido tras la reunión con el Consejo Comunal de Huaycay figura otro firmante, Aldrey José Rodríguez Oropesa, también de 34 años, como representante de Futsal Park. Useche Oropesa y Rodríguez Oropesa, además de ser primos, fueron socios en un negocio que también habla de sus orígenes en la ciudad de Barquisimeto. Se trata de Transer Auto CA, una empresa constituida en 2013 e inscrita en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela desde el año 2017. Aldrey Rodríguez es descrito como el ingeniero residente de la obra. El vínculo es que son familia, es primo de Juan Useche. Por su parte, Useche, para nosotros, representaba a los dueños. Esto lo dice una fuente, solo que en la obra no se sabía con exactitud quiénes eran los dueños. Hasta que Granco comenzó a frecuentar la obra. Apartado el subterfugio de omitir su nombre en los expedientes mercantiles, últimamente Granco Arteaga no hace mayor esfuerzo por camuflar sus recientes emprendimientos, tales como la franquicia de fútbol profesional UCB FC. Alexander, el hijo adolescente de Granco, ha aparecido en la alineación de la oncena desde la temporada de 2024, un debut precoz del que la prensa prooficialista se hizo eco, pero sin vincularlo, por lo que sea, al oficial de la DGCIM. La noticia se propagó al comienzo del presente año por el continente, cuando el UCB FC se enfrentó al Corinthians brasileño en un playoff de la segunda fase de la Copa Libertadores. Entonces, muchos repararon que el equipo venezolano llevaba en su camiseta el logotipo del Team Espartanos, una multiplataforma de promoción deportiva creada en 2021 por el asesino Granco Arteaga. Aunque en realidad la insignia es un casco de inspiración helénica sobre un campo dividido en los colores blanco, y negro y amarillo, la usa el militar desde antes como distintivo de su Dirección de Asuntos Especiales, el DAE, cuyos integrantes la portan en los uniformes, los vehículos y la sede. El logo también apareció como cierre de muchos de los tenebrosos videos, si usted lo recuerda, que circulaban en redes sociales después del fraude electoral del 28 de julio, con los que el oficialismo buscaba disuadir a cualquiera que tuviera intenciones de protestar con la fulana Operación Tum Tum, por la que ellos tarde o temprano van a pagar. Desde febrero de 2024, la oncena, con casa en el Estadio Olímpico de la ciudad universitaria de Caracas, exhibe la marca en su camiseta. Es como si un equipo llevase una esvástica, opina una de las fuentes consultadas. Muy acertado eso. El Centro de Alto Rendimiento Deportivo Los Amanes sirve de lugar de entrenamiento para el UCB FC y es la sede para la conocida como la cantera del UCB FC, que es su categoría juvenil. Juan Manuel Useche Oropesa, el de las canchas de Los Amanes, se desempeña como directivo del UCB FC y líder de lo que identifica como un grupo de empresarios que se planteó revivir las glorias marchitas de una divisa que brilló en los años 50 y 60, despojando de paso a la propia universidad de la denominación. El equipo se incorporó en 2020 a la primera división del fútbol venezolano profesional, la Liga Fútbol. A partir de febrero de 2024, mientras se hacía notar en el equipo UCB FC, Useche Oropesa también se dejaba ver al frente del complejo de Los Amanes. Mientras tanto, Granco Arteaga, aún sin la notoriedad actual, ejercía sus influencias para apurar el levantamiento del centro, principalmente sobre la alcaldía de Baruta al mando de Darwin González, integrante del partido Fuerza Vecinal, y sobre el Consejo Municipal, presidido hoy por Armando Machado, así como también sobre la Comisión de Control Urbanístico, Desechos Sólidos y Ambientes del Consejo Municipal de Baruta, al frente de la cual está José Gregorio González. El CEDAR de Los Amanes contaba, desde su fundación en 2016 y hasta 2023, con solo una cancha. Ahora dispone de 3 canchas, oficinas administrativas, lavandería, puede que de dinero también, sala de juntas, módulo de fisioterapia, piscinas de agua fría y caliente y cafetines. Otra evidencia de que el proyecto apunta a convertirse en todo un complejo deportivo es que una quinta en la vecina avenida Las Colinas de Los Amanes, expropiada en 2014 por el régimen de Maduro,
Hoy sirve como residencia para los jugadores de la cantera del UCBFC, que vienen del interior del país. El inmueble perteneció a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exgerente corporativo de prevención y control de pérdidas de la estatal petrolera PDVSA, y por mucho, mano derecha del expresidente de la compañía, Rafael Ramírez. Desde el gobierno municipal hubo algunas objeciones iniciales a la ampliación del club. En cierto punto dijeron que querían comprar el terreno, no solo el deportivo, sino 2 terrenos municipales más. Y lograron, Granco y su equipo, que el Consejo Municipal en pleno les aprobara la enajenación. Compraron el terreno educativo y el deportivo. El área verde no la han podido comprar. Se supone que ellos van a pedir el cuidado del área verde o lo que queda, porque ya la intervinieron. Pero no pidieron permiso ni de ambiente ni de ingeniería, refiere una fuente. El Consejo Municipal, antes con la presencia de Luis Aguilar y ahora con la de Armando Machado, fue objeto de las presiones de Granco Arteaga. Así empezaron a hacer las cosas. Se intentó paralizar la construcción, pero cuando se pegaba la calcomanía de la paralización clásica, Granco llamaba por teléfono y había que quitar la calcomanía. Directamente llamaba al alcalde, era él el que apuraba las obras. También llamaba a Luis Aguilar, sostiene la fuente que comentó esto. Según recuerdan vecinos consultados, fue Luis Aguilar el primero en asomar la intención del proyecto de ampliación del Futsal Park. Lo hizo en noviembre de 2023 con un señuelo. Prometió a los vecinos que la empresa encargada repararía 2 torrenteras que socavaban el terreno y ponían en riesgo algunas áreas adyacentes. Desde febrero de 2024, ya con Armando Machado como presidente del Consejo Municipal en sustitución de Aguilar, hasta septiembre, avanzó la obra. Para entonces, el Consejo Local de Planificación Pública, CLPP, en pleno aún no había sido notificado al respecto. Un trámite que, en un proceso regular y legal, debía haberse completado incluso antes, pero ocurrió todo lo contrario. Luego de que, en febrero de 2024, el Consejo Comunal de Huaycay se comprometió a franquear el paso al proyecto, siempre y cuando este fuese presentado a la comunidad, Futsal Park, representada por Usecho Oropesa, Rodríguez Oropesa y un tercero, Luis Quintero, accionista de la primera época del complejo, nunca respondieron las comunicaciones posteriores de la comunidad, hasta que el 19 de septiembre de 2024, en sesión ante el CLPP, el alcalde Darwin González leyó por primera vez las características generales del proyecto, aunque sin presentar detalles ni planos. Sin embargo, los trabajos se estaban moviendo, estaban pelando el terreno. Entre el futsal y el Parque Huaycay hay una diferencia de unos 80 metros de altura. Vimos que comenzaron a pelar la parte baja, esto es, la que corresponde a los linderos entre el parque y el complejo, que es de terreno natural, y se venía abajo lo que estaba arriba, que era puro relleno. Y la torrentera del Parque Huaycay nunca la tocaron para repararla, y eso se nota en el hecho de que una de las caminerías se está socavando ya, precisa otra fuente consultada. Se trata en suma de una obra viciada de origen porque no hay un acta de aprobación por parte del CLPP. Tampoco hubo una segunda sesión, luego de la de septiembre de 2024, con la presencia del alcalde González, en que se leyera y se aprobara el proyecto. Además, el terreno sobre el que se construye la ampliación no ha sido desafectado, término que en la jerga burocrática alude a aquel espacio de utilidad pública que queda en manos de un privado por la vía de procedimientos locales. La improvisación y el capricho permeaban las órdenes que Granco dictaba. La nueva cancha de grama iba a albergar primero a 1.200 personas, luego a 3.000 y luego a 5.000. Les dijimos que no entraban todas esas personas en ese espacio, pero la meta era que esa fuese la sede del UCB Fútbol Club y no solo un campo de entrenamiento, refiere una de las fuentes. La historia de Futsal Park en Baruta se remonta al año 2014, cuando el municipio, a través del entonces alcalde Gerardo Blay, otorgó en comodato el terreno sobre el que hoy está construido el complejo. Por parte de la empresa, el accionista firmante del comodato fue Diego Javier Fernández Zapelli, también socio del AC Atlético Venezuela, club de fútbol, liquidado en 2022. El otro socio era Luis Quintero, quien luego de la venta a los allegados del coronel Granco permaneció como el director. Aún en 2024, el nombre de Quintero aparecía en los documentos de Futsal Park.
Gran Cuartiaga no ha sido el único visitante de postín en el Cedar de los Amanes. En el momento de esplendor de la primera época de Futsal Park, lo frecuentó Raúl Gorrín Belisario. ¿Le suena? Sí, el presidente de Globovisión, el propietario de Seguros La Vitalicia, entre otras empresas del Grupo Gorrín, sobre quien pesan sanciones de Washington e imputaciones en tribunales de los Estados Unidos. Pues bien, la cancha del centro, entonces la única, era el escenario al que, como parte de una estrategia de lavado de imagen, Gorrín invitaba a niños de comunidades económicamente vulnerables a participar en jornadas deportivas. Futsal tenía publicidad de Gorrín, Globovisión y La Vitalicia, recuerda un ex trabajador del campo deportivo. Mediante unas fotografías que no se pueden publicar por el resguardo de las fuentes, se corroboró el despliegue publicitario de las empresas de Gorrín en el campo. De hecho, él mismo, en su cuenta personal de Instagram y a través de Globovisión, promocionaba las actividades de tinte social que protagonizaba, por supuesto. Otro de los anunciantes habituales en la vieja estructura de Futsal Park era la marca de bebidas energéticas Furia, asociada con las joyitas de los hijos de la primera dama de Venezuela, la primera malandra, Cilia Flores. Aunque el portal Armando Info no pudo comprobar que Gorrín figurara como un accionista directo del recinto, su conexión quedaba encarnada en la presencia allí de Maribel Josefina Pombo Sáez, ojo a este nombre, prima de Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao e integrante de Fuerza Vecinal, el mismo partido de Darwin González. Maribel Pombo fue esposa de Diego Fernández Zapelli, el accionista fundador del Centro Deportivo, que le hablamos hace un par de minutos. Además, tal y como se presenta en su cuenta de la red LinkedIn, de Red Profesional, Pombo es la gerente de comercialización y ventas de Globovisión, el canal de Gorrín. Además, desde 2019 y hasta 2023, Diego Fernández y Maribel Pombo son socios en una persona jurídica, Futsal Park LLC, ¿con sede en dónde? Aquí en Doral. La ciudad con una gran porción de habitantes venezolanos, la mayor porción de habitantes venezolanos, al oeste del condado de Miami-Dade, en Florida. Una de las personas con la que el portal Armando Info conversó para el trabajo, próxima a la transacción, precisa que Maribel Pombo negoció la venta del complejo con los dueños a través de un tercero, Gustavo Perdomo, presidente de Globovisión y socio de Raúl Gorrín. Para el trabajo que les traje a continuación, el portal Armando Info envió cuestionarios a Juan Manuel Usecho Oropesa, Aldrey Rodríguez Oropesa, Darwin González, José Gregorio González y Luis Enrique Quintero Zanoja. Hasta el día del cierre de la edición, ninguno había respondido. Hoy, tras unas transacciones opacas apalancadas por Granco, el negocio pertenece a otros dueños. Pero las fuentes consultadas subrayan que desde agosto de 2024, ni Aldrey Rodríguez ni Juan Manuel Useche han vuelto a inspeccionar los trabajos del CEDAR en Los Amanes. En cambio, sí se ha visto a Yurisek Escalante, esposa del coronel Gran Cuartiaga, observando los avances de la obra, tal y como solía hacer con la adaptación de la vecina quinta expropiada para alojar jóvenes de promesas del fútbol. Fuera de ello, la situación en nada ha variado. Los vecinos siguen sin conocer la envergadura del proyecto. El alcalde de Baruta sigue sin presentar el plan completo. El Consejo Municipal sigue ofreciendo poca o ninguna resistencia o voluntad de supervisión. Y el coronel Gran Cuartiaga, asesino mayor del régimen, torturador en jefe de la República, sigue ampliando su red de negocios y guisos nacionales e internacionales. Una investigación publicada por el portal Armando Info nos revela este nuevo capítulo del verdugo de la dictadura, el coronel Gran Cuartiaga. Suscribirte, comentar y darle like a los videos, a nuestros videos y compartirlos es gratis. Y también es una excelente manera de que tú puedas ayudarnos, así que atrévete. Los botones están aquí abajo. Sigamos creando comunidad porque mientras más seamos en este espacio, a más lugares podremos llegar juntos. Como siempre digo, nuestro mantra y lo que debe ser, tatuado en nuestra piel, nuestro lema, libertad o nada. Te dejo con un video bien interesante que está teniendo mucha repercusión. La maldición del crucifijo de Chávez. No se trata de que yo crea o no crea, se trata de una información que les presento. Ya usted verá en qué lugar de su jerarquía noticiosa lo coloca. Yo cumplo con informarles. Ya será hasta mañana. Esto es